Chicos, en este video vamos a aprender a contar el número de veces que se repite una palabra en un determinado rango. Empecemos. En esta hoja de cálculo tenemos las ventas de algunos vendedores durante el año 2021. Por ejemplo, en la fila 2 tenemos al vendedor Miguel. Miguel ha realizado una venta el 5 de julio. Este mismo vendedor ha realizado otra venta el 1 de agosto. De igual manera, el 2 de agosto. Así nosotros podemos ir contando las ventas que tuvo Miguel durante el año 2021. Pero como podrán observar, tenemos alrededor de 100 datos. Hacerlo de esta manera nos va a quitar muchísimo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la celda H4. Y lo que vamos a hacer es utilizar a la función contar.si. Ponemos entonces igual, luego a la función contar.si. Abrimos paréntesis. Esta función, como podrán observar, tiene dos argumentos. El primer argumento viene a ser el rango. ¿En qué rango nosotros queremos realizar el conteo? En nuestro caso será en la columna A. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar desde A2 hasta la parte final, que será en este caso A100. Por lo tanto, nuestro rango será A2 hasta A100. Ponemos punto y coma. El segundo argumento de esta función viene a ser el criterio. Del rango que hemos seleccionado, ¿qué es lo que queremos contar? Nosotros queremos contar las ventas de Miguel. Por lo tanto, nuestro criterio será Miguel. Lo podemos digitar. En este caso yo voy a hacer referencia a la celda G4. Seleccionamos entonces G4. Cerramos paréntesis y todo eso vendría a ser la fórmula. Presionamos Enter. Como resultado obtenemos al número 9. Eso quiere decir que Miguel durante el año 2021 ha realizado 9 ventas. Este mismo ejemplo en este video lo hemos resuelto utilizando tabla dinámica. Si quieren verlo, en la descripción les voy a dejar el enlace. Continuemos. Como les dije, este número 9 significa que el dato Miguel se repite 9 veces en el rango desde A2 hasta A100. ¿Cómo hacemos ahora para ubicar a cada uno de ellos? Súper fácil. Lo que vamos a hacer es seleccionar desde A2 hasta A100, donde están los nombres de los vendedores. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio. Y en el grupo Estilos vamos a elegir Formato condicional. Vamos a pasar el cursor por la primera opción. Luego vamos a elegir Es igual a. Aquí nos muestra esta ventanita. En el lado izquierdo hacemos clic y vamos a seleccionar G4. Luego en el lado derecho tenemos un desplegable. Y aquí podemos elegir el formato que queramos. Si no encuentran el formato, pueden elegir formato personalizado. Y aquí eligen relleno, fuente, borde, lo que ustedes gusten. En este caso yo voy a elegir la primera opción. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Luego le damos en aceptar. Y miren, lo que hizo Excel es resaltar en este rango a todos los datos iguales a Miguel. Acá nosotros podemos cambiar. Aquí he creado una validación de dato y podemos elegir, por ejemplo, otro nombre de otro vendedor. Por ejemplo, Margarita. Aquí nos dice ahora que Margarita en el rango desde A2 hasta A100 se repite 24 veces. Y aquí lo podemos observar. Si seguimos bajando, podemos observar que Excel ha resaltado a todos los datos Margarita. Bueno muchachos, espero que este video les haya servido. Y si es así, por favor ya saben, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo. Y nos vemos en el siguiente video.